Te presentamos a continuación la segunda parte de la entrevista que realizamos con el Contador Público Nacional, Gonzalo Guerra. Desde este lugar también se está trabajando para crear, generar nuevo empleo, trabajo genuino, también proteger a los trabajadores registrados. Sí, nosotros, nuestra principal tarea como Ministerio de Trabajo es regular la actividad de todos los trabajadores que se encuentren de manera formal, dados de alta como quien la ley lo manda, a través de un programa que se llama PNRT, un Programa Nacional de Registración del Trabajador, que nuestra tarea es la fiscalización, la inspección para que sean dados de alta todos aquellos que están fuera de la formalidad del trabajo, ¿sí? Aquellas personas que se encuentran en forma irregular. Nosotros a través de un relevamiento que hacemos en todos los locales o en los lugares donde los trabajadores asisten, hacemos el procesamiento justamente para que se dé de alta a través del formulario 931 que los profesionales manejan a través de la página web de la FIP. Una vez que esto se lleva a cabo, nosotros nos quedamos ya con la tarea cumplida, porque obviamente buscamos a aquellas personas que están fuera de la registración formal. Aquellas personas y aquellos empleadores que no cumplen con esta tarea, nosotros tenemos un procedimiento de darle 10 días para que puedan regularizar la situación, lo cual el Ministerio está abierto al empleador, no solamente no cobro de multas, sino también en la reducción de aportes patronales de acuerdo a la cantidad de trabajadores relevados. Lo cual el Ministerio abre las puertas al empleador para que justamente entre empleador, empleado y el Estado en este caso puedan hacer un triángulo que lleve a la satisfacción de todos y que justamente se puedan cumplir con todos los derechos que les manda la ley. Además de eso, el Ministerio de Trabajo regulariza toda la vida institucional de todo lo que es ligado a los sindicatos y gremios, tanto filiales que son en Tucumán, que son gremios nacionales, o aquellos que son tucumanos, donde directamente nosotros tenemos relaciones directas con sus secretarios generales. Además de eso, también tenemos unos programas muy importantes para aquellas empresas que se encuentran en crisis. Están los famosos REPRO, que son programas de asistencia justamente para el no despido de trabajadores, en los cuales deben cumplir algunas normativas a los empleadores de no despedir gente, de tener todos los libros al día, y de que justamente ellos puedan de alguna manera u otra contribuir al que el trabajador y la estabilidad laboral. Los programas de empleo, de capacitación y todos los programas sociales de inserción laboral, que tenemos una oficina acá que funciona a través de la conducción del doctor Tobias Gordillo, que es la gerencia de empleo, que estamos divididos justamente para optimizar todos los recursos. En una palabra, ellos hacen el trabajo más bonito de generar los empleos y nosotros somos el órgano contralor, ¿sí? Pero obviamente entendemos las situaciones de los empleadores, pero obviamente, y eso quiero que quede bien claro, siempre tenemos puesta todas las condiciones necesarias para hacer respetar al trabajador. Nuestra misión es que el trabajador se sienta acompañado, que se sienta respaldado y sobre todo que sean defendidos por el Estado, porque justamente nuestro rol es que ellos puedan gozar de todos los beneficios. Y eso la verdad que no me cabe la menor duda, porque Gonzalo es un hombre muy trabajador, así que ahí va a estar. Sí. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para este 2017 en lo personal? En lo personal, bueno, la verdad es que siento una alegría muy grande de poder ser funcionario nacional en mi provincia. Amo mi pueblo, Tulules, pero obviamente esto ha llevado a que se trascienda un poco. No me olvido de mis raíces, ni de mi origen, ni de mi gente, pero sí estamos trabajando para que Tucumán crezca y hemos podido desde 2017 recorrer cada punto a lo largo y a lo ancho de la provincia, lo cual me da las pautas de que nuestras intenciones justamente son para que el país pueda de alguna manera sentir que hay un gobierno nacional que está a la par de los trabajadores, a la par de aquellos que más necesitan que se cumplan sus derechos, y obviamente con el ministro Triaca a la cabeza a nivel nacional, con nuestro jefe del Plan Belgrano acá en Tucumán, José Cano, vamos a contribuir a que el gobierno nacional les vaya bien, que el gobierno nacional pueda cumplir con sus objetivos, sus metas, y tener una sintonía
sin banderas políticas, con el gobierno de la provincia, con los municipios, con las comunas, cuando haya una desigualdad o un desequilibrio en los derechos del trabajador, está presente para defenderlo. Muchísimas gracias, nosotros continuamos.